La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Amigos, amigas, acá en Todas las Tormentas Juntas, en el aire de Cítrica Radio hasta las 4 de la tarde, su conductor Esteban Chiacho, y como bien lo anunció el separador, estamos ingresando en Mundo al Whisky, la columna que tiene politólogos al whisky en esta casa de aire en Cítrica Radio. Vamos a hablar de un tema que es pasado, presente y futuro, amén de estar en un momento más tranquilo de la pandemia. Hablar de coronavirus es algo que aún sucede en todos los días, pero también anexarlo a otro factor que es la estigmatización, el racismo, bueno, todo ese eco bastante preocupante que tuvo la pandemia en el mundo. Para conversar de eso está la autora de Virus y Racismo o Racismo y Virus, el sitio Politólogos al Whisky, un artículo muy piola sobre qué está pasando con la xenofobia, la estigmatización y persecución a poblaciones chinas en el extranjero a partir del coronavirus. Hablamos de Martina Busetti. Hola Martina, acá Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esteban, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo, gracias por coparte, charlar un ratito, la verdad que re contentos, también del tema alarmante, nos pone contentos conversar con alguien que está en temática, sobre todo por algo que por ahí cuando la pandemia se fue calmando, se fue como silenciando, pero hubo episodios muy fuertes de racismo, estigmatización, violencia, incluso potenciados por presidentes, como fue el caso de Trump. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue escribir sobre esto? Bueno, justamente yo estoy estudiando Relaciones Internacionales, entonces siempre es algo que hablamos en las clases y que siempre intento conocer un poco más. Pero bueno, sí, justamente conocí la temática por los videos que en redes sociales empezaron a compartir durante la pandemia. Si no me equivoco, en Nueva York hubo momentos bastante críticos en los subtes, por ejemplo, en el que se atacaba o directamente se perseguía a personas que tal vez no eran descendientes ni siquiera de China o eran americanos con ascendencia asiática y que se los responsabilizaba, como también sucedió en nuestro país, por ejemplo, con los médicos a los que se les atacaba muchas veces. Lo mismo sucedió con esta comunidad que tal vez ni siquiera eran ciudadanos de China y sufrieron las consecuencias de una enfermedad que para nada son responsables. Totalmente, absolutamente. Vemos imágenes de diferentes cuadros de violencia, por ejemplo en Chinatown. Algo que también escribías en la nota, que la verdad está súper completa, es muy piola. Un poco se le compara esto con la situación de los musulmanes post 9/11. Y es significativo esto que vos mismo escribís, que vos citás, que es incluso puede tornarse aún peor, porque amén de todo lo que es Bush, había un mensaje del Estado de la no estigmatización, digo, tomándolo con pinzas, ¿no? Que queda bastante humanizante, bastante centrado al lado de un Trump hablando del Chinese virus, del virus chino. Digo, es un extremo completamente dañino, ¿no? Totalmente, y justamente por eso mismo sucedió con todo lo que pasó con Trump en el último tiempo de su presidencia respecto a la censura en redes sociales, porque realmente estaba afectando a la comunidad y a la sociedad en general. Y no por eso defiendo que se censure, pero no obstante, la situación era que era aún peor, por esto mismo que vos mencionás, respecto a cómo una figura de autoridad que tiene no solo seguidores, sino que lo escuchan de todo el mundo, al ser el presidente, en aquel momento, presidente de la potencia mundial que es Estados Unidos. Entonces Total. su influencia no justamente va a influir en su discurso en la sociedad internacional incluso. Totalmente, y algo que como para entrar también en el costado netamente político de este asunto, que es súper político, ¿no? Pero quiero decir, lo que es la coyuntura política, algo que vos mencionabas en tu artículo, que es que más allá de la estigmatización por el coronavirus como excusa para estigmatizar a un régimen, para estigmatizar una ideología política, digo, más allá de la postura que tengamos sobre Xi Jinping y el comunismo, muchos exiliados o muchos turistas incluso de China, viéndose obligados a despegarse del régimen por estar estigmatizados por su proveniencia. Hay una especie como de anexo del coronavirus al comunismo desde la óptica más extrema estadounidense. ¿Llega a ese punto? Sinceramente, como persona que no es asiática, no podría decir que, y que tampoco nunca tuve la oportunidad de visitar China. No obstante, la ideología china, la cultura china en Total. general, justamente no podemos hablar de la misma cultura norteamericana. Entonces,
siempre se habla de un enfrentamiento, especie de guerra fría entre ambas ideologías, Claro. porque como Foucault habla de una ideología como discurso, el discurso que justamente se difunde es básicamente lo que difundía Trump, era un discurso de odio hacia la comunidad asiática y principalmente China. Entonces, bueno, es un poco de eso que vos mencionabas. Sí, total, el discurso de odio. Estamos conversando con Martina Busetti, virus y racismo o racismo y virus. Incluso en un mundo en pandemia cuesta mucho investigar, me imagino, porque aún estamos viendo los efectos de la pandemia, una pandemia que ha limitado la motricidad de todo el mundo, por ende todo se ha ralentizado y ha habido mucho tiempo para reflexionar. Algo que también vos mencionabas en el artículo de vuelta publicado en Politólogos al Whisky, es que esta estigmatización pareciera, va la interpretación que yo le di, pareciera que no culmina con el coronavirus. No es un proceso que, bueno, a partir de ahora, como bajan los casos, no hay más estigmatización, sino que las heridas siguen abiertas. ¿Vos sos más optimista, pesimista sobre lo que puede ocurrir con los casos de discriminación? ¿Cómo lo balanceás? Bueno, justamente, en primer lugar, yo conocí el concepto a partir de un libro que leí del pensador que propuso el concepto de orientalismo, que no fue ahora, sino que fue en el siglo XX incluso, que es Edward Said, que es un crítico palestino, un crítico político, que es migrante de Jerusalén, que es experto en el estudio de las problemáticas coloniales, porque justamente lo que se habla es que es una problemática que ha tenido distintas etapas, no solo la moderna con el COVID, sino más bien que ha tenido sus distintos momentos de incluso se habla de un discurso de un orientalismo que se lo puede ver positivo, con una cierta admiración hacia toda la cultura asiática en general, pero al mismo tiempo, depende de la interpretación que uno le dé, le puede dar un discurso distinto a lo que se respecta al orientalismo, y que justamente lo que yo mencionaba en el artículo era esta idea de que el hombre occidental, buscando justificar su accionar o lo que dice o lo que dicta, en base a degradar a aquello que se le resulta ajeno, lo que no se identifica. Entonces justamente es un concepto que no surge ahora y que tampoco que espero que en algún momento podamos comprender y aceptar al otro distinto a nosotros, que puede ser tanto musulmán como asiático, como de tez oscura, no interesa cómo es uno físicamente, ni lo que cree o lo que vaya a opinar, pero que sí el respeto sobre todas las cosas, y que justamente el orientalismo puede ser una disciplina como de estudio, una ideología como discurso, pero tampoco se lo puede tomar una manera o una herramienta por parte de Occidente para, de cierta manera, colocarse como en una posición de superioridad respecto a Oriente. Totalmente, incluso un proceso que, como bien decías vos, es cíclico. Si ayer eran los musulmanes, hoy son las poblaciones chinas, y antes eran los soviéticos. También un poco pensaba, un poco que vos mencionás el concepto de soft power, de que no se trata solo de los casos de violencia que vemos en la televisión, que son brutales. Si uno se mete a ver la violencia, la xenofobia en la comunidad china, a partir de, Y lo que quieras, sí. Total, a partir de vandalismo y demás, y violencia y asesinatos. Pero también está el soft power, ¿verdad? Un soft power que puede ser una película, como en los 80 nos decían que los soviéticos eran el mal, y no había ideología, era una película donde estaba Rambo, digo, no era un documental político. Ese mecanismo de soft power sigue vigente hoy, ¿no? Y sí, justamente, por ejemplo, podemos ver, realmente no lo tengo en números, ni tampoco soy experta en la temática, pero por ejemplo, cuando surge en algo tan famoso como Marvel, las películas de Marvel, hace no mucho surge la primera película de un protagonista, un héroe asiático, y todo el odio que recibió el actor por justamente ser... si no me equivoco, él es americano o es chino, no me quiero confundir sobre su nacionalidad, Sí, pero él recibió mucho odio por esta cuestión del orientalismo, negativamente, ¿no? Absolutamente. Es un poco todo esto que estamos conversando, lo que se exhibe, obviamente, de forma uno cuando lee tiene una forma de reflexionarlo mucho más en profundidad. Es un gran artículo realmente, Martina, virus y racismo o racismo. Un placer, o racismo y virus. Y un poco también como comenzando a cerrar, la pandemia aún no terminó, sigue. Entendemos que la vida normal empieza a parecerse mucho, la vida cotidiana se empieza a parecer mucho a la vida normal de antes, pero es algo que queda, no sé vos cómo lo sentiste, lo formulo como pregunta.
esta pandemia y las consecuencias políticas, sociales, en cuanto a racismo también, por supuesto, va a ser algo que va a ser estudiado muchísimo tiempo en adelante. No sé vos cómo lo sentís. Totalmente, sí, justamente porque es una cuestión que es muy reciente y que por este tema de que la pandemia no se terminó, pero bueno, hay una mayor tranquilidad de lo que teníamos en comparación en 2020 e incluso 2021, pero que justamente al haber sido tan recientemente, los expertos en orientalismo, por ejemplo, justamente yo tuve la oportunidad de entrevistar a un profesor, a Marius Meinhof, que es un profesor alemán que me contó un poco más al respecto, y cuando nosotros habíamos hecho este artículo hace un tiempo ya, pero lo tuve que reformular en ciertas cosas porque, bueno, cuando le mencioné la oportunidad de poder publicarlo, él me pidió que por favor que lo mirara y que lo pudiéramos revisar porque justamente la situación tanto internacional actual cambió, claro. y que justamente no podíamos hacer las mismas reflexiones que en 2020, que fue cuando lo entrevisté, pero que justamente con las reformulaciones, bueno, por un lado podemos publicarlo por un lado, y por el otro esta cuestión de que por eso se le intentó dar una visión más atemporal al artículo. Total. En el sentido de que es una interpretación que justamente es atemporal, que lo podemos hacer en cualquier momento, que ojalá no tuviéramos que hacerle esta connotación negativa, pero que bueno, que pasa y que por ahora se ve que va a seguir pasando un tiempo más, sí. Es Virus y Racismo o Racismo y Virus, el artículo de Politólogos al Whisky de quien ven en pantalla, Martina Busetti. Martina, súper completo, felicitaciones por el artículo, gracias por el tiempo e invitado cuando desees. Muchísimas gracias y un placer. Espero que sigan muy bien la tarde. Entonces. Lo mismo, igualmente, Martina. Gracias totales a ella, a Martina Busetti. La columna de Mundo al Whisky de hoy, en este caso, analizando una de las principales problemáticas que ha dejado la pandemia por fuera de la crisis sanitaria, que es justamente la problemática del racismo, la problemática que atraviesa principalmente la comunidad china en el extranjero.